Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Y su misericordia es para siempre. Gloria al Señor. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis. Y vamos a tratar de terminar 2 capítulos el día de hoy. Amén. Así que yo espero que haya dejado hecho la cena, ¿verdad? El café con pan. Amén. Y bueno, son 2 capítulos. Vamos a ver 2 cosas muy importantes, porque estamos hablando de el primer libro de las Sagradas Escrituras, de Génesis, y estamos llegando a la recta final de este primer libro, el primer libro de la Biblia, el primer libro de la Torá de Moisés, del Tanaj, que es la Biblia hebrea. Para nosotros se llama Génesis, ¿verdad? Que su nombre es Orígenes, de donde sale la palabra Génesis. En la Biblia hebrea se conoce como Bereshit, que es en el principio. Ese es el nombre del libro. ¿Por qué? Porque narra el principio de la creación, el inicio o el origen del ser humano, el principio del pecado, ¿verdad? También nos narra el principio de las tribus, de las culturas, ¿verdad? Y el principio del pueblo de Israel como nación. Amén. Así que todo lo que tiene que ver con el libro de Génesis, el primer libro, tiene que ver con el inicio, con el principio. Amén. Entonces, por eso estamos estudiando este maravilloso libro y estamos llegando a la recta final del mismo, entrando en la última etapa de este extraordinario libro de la palabra del Señor. Amén. Así que bueno, vamos a ir ahí a Génesis capítulo 36. No vamos a leer los 43 versículos. Bendecimos a todos nuestros hermanos que nos siguen a través del canal del YouTube. Les enviamos un saludo donde quiera que reproduzcan el video. Dios les bendiga mucho. Amén. Bueno, esta primera parte de la enseñanza le he puesto: se separan los caminos. Amén. Se separan los caminos, porque el versículo 36 está enfocado en la persona de Esaú. ¿Quién fue Esaú? El hermano mellizo de Jacob. Amén. El que salió primero, el que menospreció el derecho de primogenitura, ¿verdad? Pero también él tenía una bendición, la bendición que le dijo Isaac: llegará el tiempo en que tú te hagas fuerte y quites el yugo de tu hermano y seas una nación grande. Amén. Si bien es cierto, Jacob había tomado la bendición porque así estaba establecido, Esaú no quedó fuera de ser bendecido de parte de Dios. Amén. No vamos a analizar todo lo que es la genealogía de Esaú, porque de esta genealogía viene lo que hoy conocemos como los árabes, los países árabes, y todos estos países tienen su origen en la figura de Esaú. Amén. Tendríamos que extendernos bastante, pero no lo haremos en esta tarde. Sin embargo, sí vamos a notar, vamos a ver que desde el versículo 1 de Génesis 36, del versículo 1 al versículo 5, nos narra de la descendencia de Esaú, de sus mujeres y de sus hijos, cuando él radicaba en Canaán. Amén. Entonces vamos a leer del 1 al 5, dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Este nombre de Edom
usted lo va a ver que se empieza a manifestar más en el tiempo del Éxodo, pero sobre todo en el tiempo de los jueces y de los reyes. Edom, cuando usted lea Edom, usted enseguida va a asociarlo con Esaú. Dice, Esaú tomó, versículo 2, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Geteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Jebeo, y a Basemán, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. ¿Sí? Esos primeros 5 versículos nos hablan cuando Esaú aún todavía vivía donde radicaba su padre Isaac. Amén. Dice que él tomó esposas o mujeres de su tío Ismael. ¿Quién fue Ismael? Hijo de Abraham, hermano de Isaac. ¿Sí? Sin embargo, Isaac era el hijo de la promesa. Aunque Ismael no quedó desprotegido, el hijo de la promesa era Isaac. Y como vemos, dice el dicho, que Dios los cría y ellos se juntan. ¿Con quién se fue a asociar Esaú? Con Ismael. Ellos no habían quedado desprotegidos, pero no estaba en ellos la promesa de la bendición. Sin embargo, ellos se entrelazaron más familiarmente, y una de las cosas que podemos notar tanto en Ismael como en Esaú, que es Edom, es que a diferencia de Isaac, a diferencia de Jacob, ellos no siguieron a Dios. Ellos se fueron tras diversas deidades, porque siguieron su camino muy aparte del camino de sus padres. Ismael pudo haber seguido el camino de su padre Abraham, mas no lo hizo. Esaú pudo haber seguido el camino de Isaac, mas no lo hizo. Ellos decidieron hacer su propio camino, vivir bajo sus propias reglas, vivir como ellos creían conveniente. Amén. Ahora, del versículo 6 al versículo 8, nos habla de la emigración de Esaú. ¿Qué es emigrar? ¿Alguien me puede decir qué es emigrar? Irse a otro lado. Entonces, se va de Canaán. En el versículo 6 dice, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran ¿qué? Muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraba los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Ahí enfatiza, porque después estaremos viendo Edom. Aunque, si alguien, vamos a Génesis capítulo 32, versículos 3 y 4, nos dice que ya desde mucho más antes Esaú estaba en Seir. ¿Sí? En Génesis 32, versículos 3 y 4 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diré a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Capítulo 33, versículo 14, ¿sí? Dice, pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Entonces, se infiere que ya Esaú, él estaba buscando un territorio para sí, aunque no se había establecido del todo, hasta que llegó Jacob. Se hicieron tan numerosos los dos que él determinó
ya irse definitivamente a Seir. Amén. Y ahí en ese lugar habían otros moradores que los vamos a ver en unos versículos en un instante. Y también en lo que Esaú echaba fuera a esa gente, por esa razón no se había trasladado de manera completa. Amén. Del versículo 9 al versículo 14 nos habla de los descendientes de Esaú ya estando en Seir. Estos son datos que la Biblia nos dice y tenemos que saberlos. Vamos a leer del versículo 9 al 14. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amelec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Esta es la descendencia que ya tiene Esaú estando ya en Seir. Del versículo 15 al versículo 19 nos habla de los jefes de Edom. Esos jefes estaban sobre 1000. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, ¿sí? Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, él es Edom. Amén. Ahora, si podemos notar, ahí hay una gran organización. De sus hijos había nombrado jefes que se constituían por clanes. Ese clan podría tener unos 1000 integrantes y uno de ellos era jefe de esos 1000. Ellos ya se estaban integrando de una manera estratégica y política. ¿Cuál es la razón? Porque ellos no estaban yendo bajo los principios de buscar a Dios como lo hizo Jacob. Una persona cuando deja a un lado a Dios, todas sus fuerzas están enfocadas en las cosas materiales y se ha de desgastar y obviamente tendrá aparentemente un resultado acelerado, pero al final del tiempo eso es pasajero. Amén. Usted puede ver a una persona que cuando se determina algo, lo va a conseguir. Recuerde que en el libro de Génesis, Dios bajó a supervisar a los hombres que estaban construyendo una torre. ¿Cómo se llamaba esa torre? La Torre de Babel. Y literalmente Dios dijo, no hay quien pueda disuadir a estos hombres de lo que se han propuesto realizar. Cuando una persona se propone realizar algo, y lamentablemente, las cosas que no traen mucho provecho, la gente cuando se dispone a realizarlo, vaya que lo consigue. Y yo a veces pienso que si ocupáramos toda esa energía y esa determinación para hacer cosas correctas, estaríamos en un nivel y en una vida muy diferente. ¿Sí? Si ocupáramos toda esa misma enjundia, toda esa misma fuerza, entonces podríamos estar en un lugar muy diferente. Amén. Bien. Ahora del versículo 20 al versículo 30, ahí aparece un personaje.
estos personajes eran los que vivían en Seir, vivían en cuevas, y a estos echó Esaú, y algunos que no se fueron tuvieron matrimonios mixtos e hicieron una sola nación. Versículo 20 dice: estos son los hijos de Seir, Oreo. Este era el hombre que vivía ahí, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Ahí están los nombres para los nietos, para los bisnietos. ¿Sí? ¿En cuál nos quedamos? En el versículo 21, hijos de Seir en la tierra de Edom. Estos eran los que estaban ahí previamente a Esaú. Los hijos de Lotán fueron Jori y Gemán, no Jimán, Gemán. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón: Hebdam, Esban, Itrán y Kerán. Y esos fueron los hijos de Eser, Bilán, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos. Los jefes: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná. Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Amén. Los horitas eran una población no semita emparentada con los higuitas, ¿sí? Y según en Deuteronomio capítulo 2 versículo 12, los descendientes de Esaú, para establecerse en Edom, debieron exterminar esta población. Vamos a leer Deuteronomio 2:12, no pierda a Génesis 36. Gloria al Señor. Deuteronomio 2:12 dice: y en Seir habitaron los Oreos, a los cuales echaron ¿quiénes? Y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Amén. Por eso estamos leyendo un poco de historia. Ellos también tuvieron que echar a estas personas que estaban ahí, así como Israel o Jacob también tuvo una parte de la tierra, ¿sí? Así también Esaú. Ahora, si pudiéramos ahondar un poco más en esto, entenderíamos por qué de los grandes conflictos en Palestina, entre israelitas y palestinos, y entre esa franja. Usted va a escuchar siempre de la franja de Gaza. Es una colindancia. La problemática de los árabes. Hoy en día hay guerra. Usted va a escuchar que están bombardeando. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo esto que estamos leyendo forma parte de esa historia. Han habido choques. Esaú y Edom, después con el paso del tiempo, se convirtió en el enemigo más difícil para Israel. ¿Sí? Más que los filisteos, que vienen de también parte de esta descendencia, pero la descendencia de Esaú se ha convertido hasta el día de hoy en enemigo de Israel, ¿sí? Y si lo pudiésemos desglosar para traerlo al presente, veríamos por qué estos países, cuando en 1948 me parece, se funda de manera oficial, o los Estados Unidos vuelve a darle a Israel un lugar en la tierra como nación. Israel había sido dispersado,
había dejado de ser nación. Israel desde siempre, al rebelarse contra el Dios Todopoderoso, Dios también trató severamente con ellos. Los mandó al exilio a Babilonia. Fueron conquistados por Nabucodonosor, fueron conquistados por Darío, por Ciro el Persa, por Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Después el último imperio en conquistar a Israel fue el Imperio Romano. Tanto que es así que en la época de Jesús, Israel estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Si bien es cierto, les permitían ciertas cosas, Israel no era una nación. ¿Sí? 70 años después del nacimiento de Cristo Jesús, cuando Nerón, el rey, el emperador Nerón, gobernaba Roma, era un hombre que sufría de esquizofrenia y le prendió fuego a la ciudad y culpó a los cristianos. Por eso es que empieza una grande persecución que se relata en el libro de los Hechos. Son expulsados los cristianos. El segundo templo es destruido. El primer templo construido fue el templo del rey Salomón, que fue destruido durante el imperio, me parece que de Nabucodonosor, no recuerdo bien. Fue destruido, después vuelve a ser levantado y es destruido por segunda vez en la era presente. En el año 70 después de Cristo es destruido el segundo templo de Israel. Cuando Jesús dijo: ven este edificio, les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y donde debería estar el templo en la actualidad, donde fue trazado su lugar, hoy en día está la mezquita de los musulmanes. Para que pueda realizarse todo lo que el Apocalipsis dice, se tiene que construir el tercer templo. Para construir el tercer templo necesitan derribar la mezquita y necesitan echar fuera a quienes están ahí. Entonces, todo esto, amados hermanos, tiene sus orígenes desde esta época, desde hace más, estamos hablando que Génesis se dice que fue escrito cerca de 1445 años antes de Cristo Jesús. Estamos hablando acerca de unos 4000 años más o menos. Entonces, podríamos ahondar más y empezar a entender muchas cosas, pero es llevarnos bastante tiempo. Amén. Pero a grandes rasgos, esta es la razón por la cual Israel, que está en aquel lugar, está en guerra, porque ambos dicen que tienen derechos, ¿sí? Los árabes, ellos se creen los hijos legítimos de Abraham, y los israelitas, ellos se creen los legítimos, y cada uno pelea sus derechos. Amén. Bien, sigamos adelante entonces. Amén. Esto no estaba escrito No, tiene que haber guerra, tiene que haber derramamiento de sangre, ¿sí? Y es por eso que los árabes tienen una alianza y, por ejemplo, ¿quiénes apoyan a Israel? Estados Unidos, ¿sí? Que es su aliado mayor, más con los árabes, que aparte que están ellos 5, tienen a Rusia, ¿sí? Y Rusia está apoyado por China. Así que si se levanta Israel y se levantan los árabes, se levantan sus aliados, y es donde hay una probabilidad de una tercera guerra mundial. Entonces, por eso Jesús dijo: y oiréis de rumores de guerra, y se levantará nación contra nación, reino contra reino. Entonces, estamos hablando de muchos aspectos que, si los vemos a la luz de la palabra y el cumplimiento, muchas cosas están ya más que cumplidas y otras se están cumpliendo ya mucho. Entonces, por esa razón es que el panorama no es bueno si hablamos conforme a la Biblia, y si tiene que haber guerra, habrá guerra. ¿Sí? México está aliado con Rusia.
México no está aliado con Estados Unidos. Así que si Estados Unidos va y apoya a Israel, y si Rusia le demanda el apoyo a México, Estados Unidos y México entran en. Por eso dice, y se levantará nación contra nación, aunque sean vecinos, porque tienen alianzas políticas, comerciales, culturales. ¿Sí? Es bien importante conocer de esto. Amén. Pero sigamos adelante, porque si no, no vamos a acabar hoy. Amén. Del versículo 31 al versículo 39 nos habla acerca de los reyes de Edom. Leamos: y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de ¿qué? Ahora mire, mucho más antes de que hubiese rey en Israel, ya los descendientes de Saúl, ellos ya se habían establecido como una fuerza política bien organizada. Dice, fueron estos, versículo 32, Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó ¿a quién? A Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Akbor, y murió Baal Hanán, hijo de Akbor, y reinó Hadar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mejetabel, hija de Matred, hija de Mesam. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Jeter, Aholibama, Elam, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Amén. Bien, hasta ahí se cierra en Génesis la presencia de Esaú. ¿Sí? A partir del versículo 37 en adelante, el relato se concentra en la descendencia de Israel. Amén. El relato de la historia de Esaú, cuyos descendientes formaron el pueblo de Edom, muestra el amor de Dios hacia toda persona. Dios también les dio un lugar. Amén. Si Edom hubiera mostrado en cualquier momento de su historia tener algún interés en las cosas espirituales, sin duda Dios lo habría utilizado para hacer bendición. Pero en toda su historia vemos que Esaú y su descendencia nunca procuraron las cosas espirituales. Y la Biblia nos da algunos ejemplos como Rahab. ¿Recuerdan a Rahab? La mujer en Jericó. Era una mujer que se dedicaba a la prostitución y ella protegió a los espías y fue salva. Amén. También la Biblia nos habla de Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? La mujer de Urías Eteo, la cual tomó David, ¿verdad? Y ella también forma parte de esas personas que Dios ha mostrado misericordia, al igual que Esaú. Si él hubiera mostrado interés por las cosas espirituales, Dios también podría haberlo utilizado. Amén. De hecho, mire que Dios no lo desechó del todo, porque le da instrucción al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 2, vamos rapidito, antes de pasar al siguiente capítulo. Son 10 para las 10 de la mañana todavía. Estamos a buena hora. Deuteronomio 2. No, es que no sirve ese reloj. Gloria a Dios, ya se le acabó la pila. Deuteronomio 2, versículo 4 dice: y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de ¿quiénes?
que habitan ¿en dónde? Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Mire cómo Dios es fiel. A pesar de que Esaú no lo buscó, Dios sostuvo su palabra. Sí, porque le había dicho a Abraham, ¿verdad? Que todo lo que pisare la planta de... Y aquí le dice, ni siquiera lo que pise la planta de su pie, se lo voy a dar, porque yo ya hice un acuerdo con Esaú. Amén. En Deuteronomio 23 hay otra indicación acerca de Esaú. Deuteronomio capítulo 23, versículo 7, dice, no aborrecerás ¿a quién? Al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos, tanto del edomita como el egipcio, en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. ¿Sí? O sea que si en la tercera generación alguno de ellos se convierte de corazón, puede ser recibido, pero ya es un asunto de ellos. O sea que mire qué grande es el amor de Dios, que aun cuando ellos se fueron por su camino, Dios no los dejó fuera. ¿Sí? Por eso es que podemos ver cuán grande es la misericordia de Dios. Le dijo a Israel, es tu hermano y no lo aborrecerás. ¿Sí? Ni se te ocurra pensar que te voy a dar ese lugar para ti, porque es de ellos. Se lo prometí a Esaú. ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios que cumple su palabra. Amén. Qué maravilloso es. Bien, ahora sí vamos al capítulo 37. Amén. Ya pasamos por el capítulo 36. Discúlpenme, no llevo hora. Voy a comprarme un reloj apenas, ¿verdad? En lo que se compone este. Amén. Bien, entonces ahí terminamos ya a partir del versículo 37 hasta del capítulo 37, perdón, hasta el capítulo 50. Todo está enfocado en la descendencia de Jacob, de Israel. ¿Sí? Por eso es que terminamos, o la Biblia ahí termina narrándonos la historia de Saúl, sus descendientes, el lugar donde habita, a quienes echaron, sus matrimonios mixtos, sus jefes y todo, porque ahí cierra. ¿Sí? Cierra con Esaú y entonces continúa con la historia de Jacob. Amén. Capítulo 37, versículo 1. ¿Sí? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y lo primero que quiero que veamos es la obediencia de Jacob. Amén. Este capítulo 37, si a usted le gusta anotar, forma parte de la lectura número 9 que realizan los judíos en sus sinagogas cada sábado. Esta es la novena lectura, equivalente después de cuando ellos empiezan nuevamente el año nuevo, el Rosh Hashanah, que le conocen. Ellos empiezan otra vez a contar el primer sábado, y cada que se reúnen ellos al Shabbat, ellos toman una lectura de la ley, de la Torah, y este capítulo es la novena lectura y se llama Vayeshev, Parashá Vayeshev, que es el relato del establecimiento. Así se llama, el relato o la narración del establecimiento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les quiero hablar de la obediencia de Jacob? Porque en el capítulo 35, ¿verdad? Cuando vimos que se fue a Betel, Dios le dijo a Jacob, yo te daré la tierra que le prometí a Abraham, a tu padre Abraham, a Isaac. Y entonces Jacob tuvo que regresar a Canaán en base a esa palabra, en base a la obediencia, ¿sí? Y él permaneció ahí. El relato nos dice que se queda a vivir Jacob
en Hebrón. Versículo 14 del capítulo 37. Dice, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, ¿verdad? Y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle ¿de dónde? Y llegó a Siquem. Entonces, a donde llegó Jacob para establecerse era el valle o el lugar conocido como Hebrón. Amén. Él regresó conforme a la promesa de Dios y fue el único de los patriarcas que se movió porque Dios se lo dijo. Ahora, hace un rato estaba meditando en esto porque está fresca esta terrible situación de estos hombres y mujeres que fueron encontrados en este tráiler allá en Estados Unidos. ¿Sí? Y algunos son de aquí de la ciudad, algunos, hay familiares de ellos de aquí de la ciudad. Ahora, ellos iban por brindarle a su familia una estabilidad. Y yo le decía, imagínese aquella mujer que su esposo se fue para irse a trabajar y brindarle una estabilidad. Ahora ya no hay eso, porque falleció. Dentro de ellos habían algunos cristianos, porque hay testimonio. Y yo le decía con las personas que platicábamos, ojalá no sé cuántos fueron, 46, no sé cuántos fueron. Digo, todos hayan tenido la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. 53. Y haber encontrado a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuántos de ellos se fueron bajo guianza de Dios? Esa es una realidad. Ahora, ¿por qué le digo? Porque mientras yo, desde hace como 2 o 3 semanas, estaba meditando en esto, cuando el Espíritu de Dios me habló y me decía, me hizo una pregunta, ¿cuándo una persona tiene que moverse a otro país para mejorar su situación por causa de la estrechez? Y el Señor me decía, en muchas ocasiones yo les voy a indicar que se vayan y en otras ocasiones yo no les voy a permitir que se vayan. Y es por eso bien importante que al menos nosotros los cristianos sí consideremos consultar con Dios. ¿Por qué? Porque mire, la Biblia nos dice que de los 3 patriarcas, Jacob fue muy obediente a Dios. En Génesis capítulo 46, versículo 3, nos dice que, porque vamos a llegar a ese punto, pero vamos a adelantarnos un poquito. Dice que hubo un gran hambre en la tierra, ¿verdad? Cuando José fue el segundo en Egipto. Dice que hubo un gran hambre en la tierra. ¿Y dónde estaba Jacob? Jacob estaba en Hebrón. Pero mire lo que dice Génesis 46, versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones, ¿qué? Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas, ¿qué? Porque allí yo haré de ti. Versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará. ¿Quién le dijo que podría irse a Egipto? Pero mire el caso contrario de Abraham, Génesis 12:10. Génesis 12:10. Pues estamos hablando de la obediencia de Jacob. Génesis 12:10, ¿qué dice? Hambre en la tierra. En el tiempo de Jacob también había hambre. Y en el tiempo de Abraham también había hambre. Y ustedes y yo sabemos que la Biblia no dice que Dios se le apareció a Abraham y le dijo a Abraham, ve a Egipto. Y sabemos lo que ocurrió en Egipto. Hizo pasar a Sarai, su esposa, por su hermana. ¿Por qué se fue Abraham ahí? Porque había hambre. Porque tenía necesidad.
pero no escuchó una dirección de Dios. Vamos a ver otro, Génesis 26. Versículo 1 y 2. Dice, después hubo ¿qué? Hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció ¿quién? Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Sí? Versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. Al único de los tres que le dijo, ve a Egipto por causa del hambre, y yo estaré contigo, fue a Jacob. No se movió sin la dirección de Dios. Abraham se movió sin dirección y Dios lo reprendió. Pierde casi a su mujer. Isaac también tenía una necesidad, había hambre, ¿sí? Pero Dios se le apareció y le dijo, te quedas donde yo te diga. ¿Sí? O sea, estamos hablando que si tenemos necesidad, que no nos mueva la necesidad, o el hambre, o la estrechez, sino que sea Dios. Si Dios dice, vete para allá, que yo iré contigo, yo me voy. Porque así le dijo a Jacob, yo voy a ir contigo. ¿Sí? Pero si me voy sin la dirección de Dios, puedo estar en grande riesgo. Si Dios me dice, quédate en el país donde estás, porque yo ahí te voy a hacer prosperar. Si Dios me dice, me quedo, sé que ahí voy a prosperar. Entonces, estamos viendo en estos tres relatos una similitud o un denominador en común, el hambre. Pero solo a uno de ellos tres, Dios le dijo, desciende a Egipto y yo iré contigo. ¿Sí? Es por eso bien importante. Y cuando yo estaba meditando esto, le dije, ojalá y quienes estaban ahí conociendo el mensaje de Dios lo hayan transmitido y la gente de ahí se haya convertido y hayan entrado a la vida eterna. Pero no quiero usar este ejemplo para no ofender a las personas que perdieron a sus seres amados, pero sí creo bien importante la obediencia en todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida. ¿Sí? Había hambre, había necesidad, había una razón para moverse, sí, pero es bien importante considerar, escuchar a Dios. Si Dios me dice que me vaya, me voy. Si Dios me dice que me quede, me quedo. Pero también debo afrontar las consecuencias de moverme sin la dirección de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso estamos hablando de la obediencia de Jacob. Jacob se quedó en Hebrón. Recuerde que mandó a sus hijos. ¿Por qué? Porque se quedó porque le había dicho Dios, la tierra que elija tu padre, te la daré a ti. Y el hambre no les mandó a sus hijos. Jacob pudo haber dicho, vámonos para allá. Pero no lo hizo, porque tenía una promesa y era obediente. Hasta que se le apareció Dios y le dijo, desciende, es que él se fue. Mientras no se movió. ¿Sí? Entonces, cualquier plan, cualquier cosa, encárguese que esté dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Para no sufrir pérdidas. ¿Sí? Si Dios le dice que extienda el negocio, extiéndalo. Si Dios le dice que es hora de cerrar el negocio, cierre el negocio. Muévase conforme a la dirección de Dios, que usted va a ver resultados. Amén. Entonces, por eso el primer punto le puse la obediencia de Jacob. Amén. El versículo 2 nos dice, esta es la historia de la familia de ¿quién? Génesis 37, verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. A partir de ahí nos narra
la genealogía o lo que tiene que ver con los hijos de Jacob. Amén. Y se centra en la figura principal de un joven llamado José. ¿Cuántos años tenía José? Dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. En los próximos capítulos, hermanos y hermanos, vamos a ver cómo Dios moldeó la vida de José. Hay un trasfondo también. Dios antes de levantarlo, lo preparó. Amén. Entonces dice que José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de ¿quién? Y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Amén. Bien. Poniendo atención en este versículo 2 y en el relato, hay una interrogante. No se sabe si esto ocurrió antes de la muerte de Raquel o después de la muerte de Raquel. ¿Por qué? Porque en el texto nos dice que José era el hijo favorito de su padre, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿dónde queda Benjamín? Porque Benjamín no es nombrado, ¿sí? Y luego dice, y entonces tu madre y yo no. Entonces, algunos dicen que Benjamín ya estaba y que era muy pequeño, por eso Jacob centraba su atención en José, y otros dicen que esto fue previo a la muerte de Raquel. Mucho antes de que Raquel muriera, fue que José fue vendido. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque dice que José pastoreaba las ovejas con sus hermanos, tenía 10 hermanos, ¿verdad? Sí. Pero dice que él vivía con los hijos de ¿quién? De Bilha. ¿Quién era Bilha? Era concubina de su padre y era sierva de Raquel. Y Zilpa era sierva de Lea. Y solamente vivía con sus hermanos. ¿Quiénes eran los hijos de Bilha? Génesis 35, 25. Vaya alguien y léalo rápido. Vivía entonces con Dan y Neftalí. ¿Y quiénes son los hijos de Zilpa? El siguiente versículo lo dice. Entonces vivía con sus hermanos Dad y Neftalí y Gad y Aser. ¿Sí? El resto de sus hermanos, hijos de Lea, eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Sí? Pero aunque apacentaba las ovejas con ellos, trabajaba con ellos, al ser él el hijo de Raquel, la mujer amada, naturalmente los hijos de Lea no tenían mucho afecto por él. Por eso es que él estaba con los hijos de las concubinas, con sus otros medios hermanos, con Gad y Aser, y con Dan y Neftalí. Amén. Con ellos se crió, ¿sí? No con Lea, no con los hijos de Lea. Se crió con los hijos de las concubinas. Amén. ¿Sí? Por eso hay algunos que opinan que Benjamín era muy pequeño, que por eso no aparece en el relato. Amén. Bien, lo segundo que nos dice es que al principio José apacentaba las ovejas. O sea que José en aquel momento hacía el mismo trabajo con sus hermanos, pero al final del versículo nos dice algo. ¿Qué dice al final de ese versículo, del versículo 2? Informaba. ¿Qué informaba? ¿De quiénes? Ese versículo nos dice que Jacob le asignó un tipo de supervisión de sus hermanos. Estamos hablando que el más pequeño supervisaba a los más grandes. Ese trabajo lo tenía que hacer el primogénito,
el cual era Rubén, pero no lo hacía. Ese trabajo lo hacía José. Y José le informaba de todo lo que ellos hacían, que regularmente era malo. ¿Sí? Estamos hablando que Rubén era mucho mayor que José. Y que decía, ¿cómo este chamaco, este mocoso? Pero había una razón. ¿Cuál era la razón? Que Jacob lo amaba más. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Versículo 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Bien, dice que le hizo una túnica de diversos colores. Gloria al Señor y a su nombre. Bien, se lo voy a escribir. Le hizo un kenotet pasim, una túnica de colores. Ahora, yo voy a tratar de explicar esto. Kenotet pasim es un poquito, no difícil, pero no se ha podido traducir de la manera que es. Porque kenotet significa túnica, saco, camisa. Eso significa kenotet. Y pasim, que es de paz, no nuestra hermana Paz. Paz significa mangas largas, también que llegaban hasta el tobillo, y colores o adornada. Regularmente las túnicas de aquel entonces, las que usaba la gente normal y los obreros, eran de manga corta y llegaban a las rodillas. Usted lo va a ver en alguna película, en algún video. Pero la túnica que le hizo Jacob a José la usaban los nobles o la gente distinguida. Era una túnica que abarcaba, era una túnica de manga larga que llegaba hasta los tobillos y habitualmente estaba adornada o tenía algunos colores que lo hacían más distinguidos. Algunas traducciones dicen que era una túnica elegante, ¿sí? Regularmente en la clase de niños vemos que era una túnica de colores y que traía muchos colores, pero realmente no, así es como se ha traducido, pero era una túnica muy elegante, que esa túnica se le daba al que iba a ocupar el lugar del jefe de la familia, y esto se le daba regularmente al primogénito. Por eso como Jacob amaba más a José que a sus hermanos, le hizo una ropa diferente, una ropa elegante, una ropa que ya lo estaba él proyectando para ser el jefe de la familia. Y tenía 17 años. Por eso después vamos a ver cómo Dios es que lo moldea a José. Amén. ¿Sí? Entonces, el dueño de ese kenotet pasim, o el propietario, era el que se iba a designar
como futura cabeza de la familia. ¿Sí? O sea que de alguna manera esta situación hizo que sus hermanos no lo vieran bien. Por eso sigamos leyendo. Versículo 3 al final dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Mire, primero apacentaba las ovejas. Luego lo hizo como el que iba a supervisar, informaba. Y luego le da una túnica elegante, diciéndole, ¿no? Y al parecer José era medio presumidillo. Pues decía, es que yo soy el elegido. Amén. Y mire lo que dice versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre, ¿qué? Lo amaba más que a todos sus y no podían. Mire, después de que ellos podrían aceptar que trabajara con ellos, ellos podían aceptar que les supervisara y le llevara el chisme al papá, pero lo que no podían soportar es que él se creyera por encima de todos. Y resulta que a raíz de esto ellos lo empezaron a ¿qué? Aborrecer. Y no traje un trapito, por ahí pásenme un trapito. No, el de la hermana Tere no. Ni el de la hermana Martita tampoco. Ese es para su cabecita. Amén. Rápido, rápido, porque está corriendo el video. Ahí está el alcohol. Este es para cuando se me baja la presión. Bien, esta palabra aborrecer es un verbo. Es este verbo. Sane. Así, sane. ¿Sí? No se lo voy a escribir ¿cómo es? Pero su definición corta es odiar o detestar. Se dice que esta es una emoción, conforme lo traduce, que puede empezar desde algo muy pequeño hasta algo muy intenso, como un odio profundo. ¿Sí? Sané va acompañado de otra palabra que tiene que ver con el celo. Amén. Mire, esta palabra sané es un verbo, es una emoción que puede ir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Cuando José empezó a tomar mayor protagonismo, después de que su padre le hace la túnica, José empieza a hablar de unos sueños, ¿verdad? Sueña que unos manojos se inclinan, ¿verdad? Y luego sueña que aún las estrellas y la luna y el sol. Este sentimiento, porque dice, y no le podían hablar pacíficamente. Otra traducción dice que le dejaron de hablar. Le dejaron de hablar. O sea, ni siquiera le dirigían el saludo. Les caía tan gordo que cada que lo veían venir. ¿Por qué? Porque aunque empezó con una emoción pequeña, se fue alimentando. Por eso no es extraño que cuando su padre lo manda a ver cómo están sus hermanos, cuando se fueron a Siquem, cuando ellos lo ven de lejos, ellos planearon su muerte. Porque empezó desde algo muy pequeño como detestar a llegar
a odiar y llegarlo a matar. Por eso es bien importante que nuestro corazón se mantenga limpio, mis amados hermanos y hermanas. Que no permita que ningún sentimiento negativo crezca en su corazón. Porque ellos dejaron de hablarle. Pero no tan solamente le dejaron de hablar, sino que con el tiempo eso se incrementó más. Mucho porque también José tuvo que ver en esa situación al contar su sueño y al hacerse sentir más que sus hermanos. Y claro que eso incrementó ese enojo, ese aborrecimiento. Se encendió tanto el enojo en ellos que cuando tuvieron la oportunidad de matarlo, ellos no dudaron. O sea, ¿cómo usted se explica que medios hermanos de pronto hayan querido matarlo? ¿Por qué? Porque no ayudó mucho la situación entre su padre y José. Y aquí quiero que anote estas actitudes en las cuales debemos reflexionar. Número 1, tratemos a todos de la misma manera. En nuestra casa o en el trabajo, donde sea. Tratemos a todos de la misma manera. ¿Sí? Hay personas a quienes parece que nos resulta amar más fácilmente que a otras. ¿Sí? El favoritismo que Jacob demostró dañó el interior de la familia. Recuerde que él también había sido el favorito. ¿De quién había sido el favorito Jacob? De su madre, Rebeca. Porque Ismael había sido el favorito de Esaú, Isaac. ¿Sí? Ahora él estaba cometiendo el mismo error. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de tratar a todos de la misma manera. Por eso es que yo digo, no soy papá espiritual. Para que luego no me digan, es que es su hijo favorito, su hija favorita. Por eso le soporta, por eso esto. Amén. Porque nosotros debemos de tratar a todos de la misma manera. Porque si no lo hacemos, no sabemos qué puede estarse generando en el corazón de la otra persona. ¿Sí? O sea, yo no puedo gobernar el corazón de la otra persona, pero sí puedo gobernar mis actos hacia los demás. Y debo aprender a tratar a todos mis hijos de la misma manera. ¿Sí? Porque este favoritismo dañó el núcleo familiar de Jacob, de José. ¿Sí? Número 2, tener sensibilidad hacia los sentimientos de otros. Tener sensibilidad hacia los sentimientos de otros. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de cuánto daño puede causar la falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otros, especialmente cuando esos otros son los miembros de nuestra familia. Mire que quizás Jacob no se puso a pensar en los sentimientos del resto de sus hijos. ¿Sí? ¿Cómo se podrán estar sintiendo? ¿Sí? ¿Cómo se iban a sentir? ¿Sí? Y eso es bien importante, tener sensibilidad hacia los sentimientos de otros. Amén. Ponerse en el lugar de otros. Voy a ver, porque qué tal que mi actitud, José pudo haber tratado de ayudar. Porque estamos viendo que ese sané, ese odio, no nació de la noche a la mañana. Fue alimentado por diversas situaciones. Por el favoritismo de su padre, porque a lo mejor no le interesaba cómo se sentían ellos. ¿Sí? Por eso debe haber buena comunicación entre los padres y los hijos. ¿Sí? Para hacerles entender, bueno, hijo, a lo mejor cuando tú estabas pequeño no tuve estas formas de darte, pero ahora puedo. Pero no significa que tu hermano sea
mi favorito. O sea, debe haber una buena comunicación, porque debo aprender a pensar en los sentimientos de los otros. Amén. Número 3, evitar ser controlados por la envidia. ¿Sí? Debemos evitar que la envidia y su primo hermano, los celos, puedan producir peligrosos y trágicas consecuencias. Porque en el versículo 5 dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos ¿qué? Llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces, estamos viendo que fue algo que se fue incrementando. Amén. ¿Sí? Debemos de evitar ser controlados por la envidia. Y número 4, ser leales a pesar de todo. Amén. Porque Rubén, al final de cuentas, cuando escuchó que sus hermanos querían asesinar a José, él le estorbó. Amén. Entonces, desde el versículo 7 hasta el versículo 10, dice, el versículo 10 dice: y lo contó a su padre acerca de los sueños que tenía. Y a sus hermanos, y su padre, ¿qué? Versículo 10, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos quién? Y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Por eso es que decíamos que hay quienes dicen que en base a este texto fue previo a la muerte de Raquel, porque ahí menciona quién era la mamá de José. Raquel, ¿verdad? Y versículo 12, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, la palabra envidia ahí es la palabra celo. ¿Por qué? Porque mire lo que hacía Jacob. Jacob, aparte de que lo puso como su supervisor, le dio una túnica elegante, lo sentaba: a ver, vamos a escuchar a José, ¿qué soñó? Ponga la atención a todos. Y eso hacía que sus hermanos cada vez más lo odiaran. Ay, yo me tengo que sentar a escuchar eso. Pero va a llegar el día que no esté mi padre, que no esté mi madre. Porque los hermanos a veces pueden pensar. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que no le muestre afecto a sus hijos, sino que seamos con todos. Pues si llega con un, ay, mi hijito. Y llega tu otro hijo, abrázate, ay, quítate, hombre, tú. Debemos de ser nosotros los creyentes e invitar a aquellos que no conocen a Dios y decirles qué cosas pueden llegar a desatar si no se tiene cuidado. Amén. Entonces, mire, del versículo 12 en adelante nos dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas a su padre. ¿En dónde? En Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráemela. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Entre Hebrón y Siquem habían entre 80 y 100 kilómetros de distancia. En aquel tiempo solo se caminaba, sea a pie o en camellos. Ahora, ¿por qué estaba preocupado Jacob por sus hermanos? Porque recuerde que cuando salieron de Siquem, ¿qué habían hecho los hijos de Jacob? ¿Qué le habían hecho a los hombres de Siquem? Los mataron. Y aunque habían pasado los años, regresaron. Recuerde que la gente de aquel lado trató de perseguirlos, pero la Biblia dice que el terror de Dios cayó sobre ellos y dejaron de perseguirlos. Entonces, por eso estaba preocupado Jacob, porque ellos estaban en Siquem, en esas tierras, y él a lo mejor pensaba: ¿y si alguien se acuerda de lo que ellos hicieron y se levanta? Por eso lo mandó y dijo, como estaba entre 80 y 100 kilómetros,
No sé a cuánta distancia esté de aquí Veracruz, cuántos kilómetros son como de aquí a Veracruz. Como, bueno, si un carro son 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de aquí a una hora, estamos hablando que es quizás allá adelante de Tierra Blanca, Las Tinajas por allá. Ajá. Entonces, por lo menos 100 kilómetros, sea caminando o en camellito. O sea, no había que ni WhatsApp, ni nada de eso. No había como, entonces no sabía lo que había pasado. Y lo manda hasta el Mirador, 105 kilómetros. De aquí hasta Cerro Machín, el Mirador. Allá es curva, imagínense. Entonces dice que lo mandó a José. ¿Cuántos años tenía José? 17 años. A caminar entre 80 y 100 kilómetros. A ver cómo estaban sus hermanos. Entonces dice en el versículo 15, se perdió José porque llegó a Siquem y no los encontró, dice, y lo halló un hombre andando él, ¿qué? No sabía para dónde se habían ido sus hermanos. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Ya no estaban ahí, ellos buscaron campos para seguir alimentando a las ovejas y entonces fueron para allá. El versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Dijeron, ahora sí ya no está papá, está lejos de casa, ahora sí, a ver de qué cuero salen más, a ver si truenan tus chicharrones. Y venía Josecito con su túnica, ¿verdad? Contento, sin saber que sus hermanos... Por eso vamos a ver por qué Dios lo llevó a Egipto y cómo Dios trabajó también con José. Porque el trato que Dios hizo con José, o la forma, es que José tuvo que empezar de abajo. Cuando estuvo en su casa, él estaba allá, por encima de sus hermanos. Y cuando Dios lo llevó a otro lado, él tuvo que empezar. No podía ser cabeza si no empieza desde abajo, porque era altivo, porque se creía más que los demás. Y eso lo vamos a estar aprendiendo en los siguientes capítulos. Esa es la razón por la cual Dios los llevó. Antes de ser el segundo en Egipto, tuvo que aprender desde abajo. Y Dios trató con él. Sí. Porque era un muchacho inexperto que a los 17 años ya le estaban dando una responsabilidad para la cual él no estaba preparado. Similar pasa con nosotros. Muchas veces Dios nos da bendiciones para las cuales nosotros no estamos preparados y lo arruinamos. Así que Dios nos lleva a un tiempo de proceso para que aprendamos. Y cuando lleguen las bendiciones, las aprendamos a retener. ¿Sí? Y esto lo vamos a estar aprendiendo en los siguientes capítulos. Amén. Entonces dice, versículo 19, y dijeron el uno al otro, ¿y aquí viene? Ya tenía hasta apodo, ¿verdad? ¿Cómo le apodaron? El soñador. ¿Sí? Ahí viene el soñador. Dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Por qué? Porque no sabía ni defenderse. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver. O sea que mire que Rubén dijo, no, Rubén conocía a sus hermanos.
Cuando él les propuso que lo pusieran en una cisterna, es porque tenía la intención de ir a escondidas, sacarlo y decirle, regrésate. Porque conocía a sus hermanos, que si decían que lo iban a matar, ya habían matado en Siquem. ¿Sí? No era la primera vez. Y conocía hasta dónde eran capaces. Rubén sabía de la capacidad de sus hermanos. Por eso dijo, échanle una cisterna. Él tenía el plan de sacarlo a escondidas y decir, vete volado para casa de papá. Porque si te quedas aquí, no iba a poder Rubén evitarlo. Amén. Versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron, ¿qué? A comer pan. Híjole, mire, después de hacer... Y eso, cuando yo escribí, digo, ¿ha escuchado a esa gente que ha hecho cosas terribles y luego se sienta como si no hubiera hecho nada? La mente cauterizada y perversa que tiene. He escuchado de asesinos que comen con el cuerpo de las víctimas que mataron y están comiendo como si... Eso nos habla de una mente cauterizada, de una mente enferma. Recién leía la historia del caníbal de aquí del Estado de México, que regalaba la carne de sus víctimas. Los hacía en filete, en bisteces. Y le invitaba hasta a la policía a comer. Le decía, no, es que a mí me regalan mucha carne. Y los destazaba, hermanos. Hacía, y invitaba, regalaba comida, enviaba comida a la gente a comer. En carnitas. Se sentaba a comer como si nada. Así estaban estos. Se sentaron a comer pan. La insensibilidad. Se cauterizó. ¿Cuál? ¿Por qué? Por la forma en la que se dieron las cosas dentro del núcleo familiar. Amén. Dice, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ¿quiénes? ¿Quiénes eran los ismaelitas? Descendientes de Ismael, eran sus parientes. Era pues su tío. ¿Quién era el tío de su tío abuelo, no? ¿Cómo llamaríamos? Porque era el hermano de Isaac. ¿Era qué? Tío abuelo, ¿cómo era? ¿Cómo se le llama? Porque era su hermano de su abuelo. Entonces era tío abuelo, ¿no? Eran los descendientes de sus tíos abuelos, dice. Entonces, y vieron que venían una compañía de ismaelitas que venían de Galán, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo ¿a dónde? A Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho, o sea, qué beneficio, dice, hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Ahora no lo estaba diciendo por nada, sino que eran interesados. Dice, ¿y qué ganamos? Dice, mejor vamos a venderlo. Dice, venid y vendámoslo. O sea, y ahí vamos a ganar algo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces estuvieron de acuerdo en venderlo, y ahí no estaba Rubén. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron ¿a quiénes? Por 20 piezas de plata, y llevaron a José. Ahora, le vendieron por 20 piezas, no monedas, sino piezas de plata. Todo aquello que tuviera plata pura eran 20 piezas. El precio de un esclavo mayor de 30 años eran 30 piezas de plata. José tenía menos de 20, tenía 17 años, y por eso nada más le dieron 20 piezas. Por eso cuando Judas recibió 30 monedas de plata, precio de un esclavo, así dice la Biblia. Sí. Versículo 29, después
Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Ahora, ¿por qué se preocupó Rubén? Porque Rubén era el mayor, el responsable de todos. Él sabía que incluso lo podrían expulsar o quitarle la vida, porque él tenía que dar cuenta de todos sus hermanos. Como cuando nosotros salimos de la casa y le decimos: Axel, eres el responsable, porque eres el mayor. ¿Sí? Con tu vida me responde. Pero él la responsable. Por eso, ¡ay, eso de ser hermano mayor! ¿Quién más es hermano mayor de aquí de ustedes? La hermana. Y usted era responsable de todos. Amén. Entonces, por eso él dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? No está José. Versículo 31. Entonces tomaron ellos ¿qué? Y degollaron y tiñeron la túnica. Vuelve a aparecer un cabrito. ¿Con qué había engañado Jacob a su padre Isaac? Con la piel de un cabrito. ¿Y ahora con qué él iba a ser engañado? Con la sangre de un. Por eso la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también. Siembre buenas cosas, para que coseche buenas cosas. Amén. Y mire, y ellos no tuvieron el valor, porque dice en el versículo 32: y enviaron con alguien más la túnica de colores, y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos, ¿quiénes? Y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró. Cuando veo que sus hijos, digo, qué valor de hombres, después de saber dónde habían mandado a sus hermanos, ir y tratar de consolar. ¿Cómo puede vivir alguien con semejante mentira? ¿Sí? Les quita la vergüenza. ¿Sí? Ellos lo vendieron porque sabían que José no tenía oportunidad de regresar. Imagínense estar ahí con su papá ya callando eso. Y ver a su padre llorando, enlutado, destrozado. Y por eso también cuando ellos llegan a Egipto pero entonces ahí infiere que tampoco amaban a su padre. Entonces realmente ponernos a estudiar más a fondo, vamos a empezar a ver muchas. Por eso cuando ellos llegan a Egipto, ellos dicen: estamos siendo castigados por la sangre. Porque ellos sabían que se decía que así como la sangre de Abel clamaba en la tierra, ellos tenían presente eso. Entonces, aunque pasaron los años, ellos, su conciencia los perseguía. Entonces, hay tantas cosas que vamos a aprender. Entonces, así termina José y termina el versículo 36 diciéndonos: y los madianitas lo vendieron ¿a quién? A Egipto. ¿Sí? Entonces, mire, dice que primero lo vendieron a unos ismaelitas. Los ismaelitas se lo vendieron a los madianitas. Y los madianitas se lo vendieron a Potifar. ¿Sí? O sea que cuando se lo llevaron, lo compraron los ismaelitas. Llegando a Egipto es probable
que como en aquel tiempo tenían lugares donde podían ellos mercadear. Si llegaban, por ejemplo, a una ciudad y ellos no tenían el derecho, había gente que compraba lo que ellos traían y los que sí tenían derecho de vender ahí en esa ciudad, lo revendían a la gente de la ciudad. Entonces, por eso es probable que los ismaelitas probablemente no podían vender en Egipto, pero los madianitas sí. Entonces los ismaelitas se los venden a los madianitas lo compran y va Potifar y compra a José de mano de los madianitas. Amén. Ahí termina el capítulo 37. ¿Sí? Entonces podemos ver que Dios estaba ahí empezando a darle dirección a aquella palabra profética que le había dado a Abraham, diciéndole: tu descendencia estará cautiva 400 años. Porque fue lo que le dijo Dios a Abraham. Dice: pero yo después los visitaré y los sacaré. Y ahí empieza. Amén. Así que bueno, hermanos, lecciones que sacamos de aquí, tratemos a todos por igual, ¿verdad? Seamos sensibles a los sentimientos de los demás, ¿sí? Seamos leales, no nos dejemos gobernar por la envidia, desechemos del corazón todo aquello que pudiera envenenar nuestro corazón. Amén. Muchas otras cosas que hay aquí en la Escritura. Dice que sus hijos veían a Jacob llorar, ¿verdad? Y ellos trataban de consolarlo. Y aquí me recuerda lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. La Biblia dice que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Amados hermanos, cuando usted vea que alguien ha perdido un ser amado y llora, no lo juzgue, porque no es fácil perder a un ser amado. Ahí Jacob, él creía haber perdido a su hijo, y claro, fue de una forma que no esperaba, y lloró. Entonces sí, bien es cierto que como cristianos tenemos esperanza, pero somos seres humanos. Y cuando usted vaya a ver a alguien y ve que está llorando, llore con él, ¿sí? Tenga compasión, sensibilidad, ¿sí? Le voy a recomendar que lea un libro. Yo apenas lo vi ayer en la Éfrata. Es un libro que yo leí hace más de 25 años. Está en 2 presentaciones. Una presentación vale 308 y la otra presentación vale 135. Este libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro muy bueno. Yo lo leí hace más de 25 años y habla de esas cosas que vienen a la vida del creyente que uno no las entiende. Por ejemplo, habla del asesinato de la hija de un pastor a manos de un taxista que la apuñaló. Y uno dice, bueno, ¿y Dios? ¿Y por qué Dios lo permitió? Esas cosas tratan de traer una respuesta para consolar el corazón de aquellos que atraviesan una situación así difícil. Amén. Si usted puede adquirir ese libro, adquiéralo o descárguelo en PDF, pero nos va a ayudar a tener sensibilidad con quienes están sufriendo. Amén. Bien, mis amados hermanos, a través de la historia de estos hombres hay grandes lecciones, al igual que nos inspiran. Aprendamos de sus fracasos, tropiezos, lo que no hicieron bien, pero también aprendamos lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que podemos ser transformados por la mano poderosa de Dios. Amén. Al final de Génesis vemos cómo Dios restaura la relación entre José y sus hermanos, se reencuentra a su padre, y eso es maravilloso. Cada que yo leo esa parte yo lloro. Porque yo me imagino cuando se reencuentra con José, con Jacob, y yo me los veo en la mente que llegan y se abrazan y lloran. Dice que lloran por un largo, porque pasaron 13, 7, más de 20 años para que se reencontrara. Sí, porque dice la Escritura que tenía 17. A los 30 años José es ascendido al trono y habían pasado 9 años
21 años cuando se vuelve a encontrar con su padre. 21 años. 21 años creyendo muerto a su hijo. 21 años. Es maravilloso, yo me estremezco, yo cada vez que lo leo. Es maravilloso, amén. Así que no se pierdan los viernes, amén. Son una bendición. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Oremos. Padre, en esta hermosa hora de la tarde, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, tu grande bondad y tu misericordia.